Buenas, la idea de este esquema es trabajar las consecuencias de la revolución industrial. El mundo se industrializa, la idea es que valoremos que las consecuencias, más allá de que afecten a los países que se industrializan, también afectan al resto del mundo de distintas maneras. La revolución industrial fue un proceso transformador a distintos niveles. En principio, cambió las condiciones de producción y consumo, pero afectó la organización mundial de la economía, la sociedad y sus grupos sociales, entre otras cuestiones que tomaremos aquí como consecuencias. Cada una de las consecuencias que manejaremos lleva a una línea temática a estudiar. Van a ver que vamos a desarrollar algunas más que otras, más en profundidad. La primera inmediata consecuencia es los cambios en el sistema de producción. El surgimiento de la fábrica como espacio de producción es nuevo y tiene sus propias características. Se mecaniza la producción y se desarrollan técnicas productivas con el objetivo de acelerar y abaratar la propia producción. Como vemos acá en las imágenes, está en la primera, vemos una máquina de hilado. La idea es hilar todos los rollos que se puedan, cuanto más rápido y más fácil, mejor. Ven que están empleando niños. En muchos casos empleaban niños porque sus cuerpos más pequeños permitían llegar a más lugares o trabajar con ciertas máquinas que implicaban meterse por huequitos y demás, que un hombre adulto no podría, y además se les pagaba menos salario. Acá pueden ver otro ejemplo de división de tareas. Ven que cada obrero tiene su propio espacio de trabajo pequeño, ¿verdad? Y está trabajando en su propia tarea. No hay digamos, tareas compartidas. Estas técnicas, dos que se hicieron más famosas o que se volvieron las más importantes, son el Fordismo y el Taylorismo. El Fordismo, que es la aplicación en la fábrica de Henry Ford, tiene que ver con el uso de la cadena de montaje y la cinta de transportar para poder pasar las diferentes tareas de obrero a obrero. Esto ahora lo vamos a ver en un video. Y la división de tareas en sí. En el caso del Taylorismo hablamos de un cronometraje desde que el obrero entra a la fábrica hasta que sale. Es una organización de la tarea de los obreros buscando más efectividad y rendimiento en menos tiempo. Era como una especie de cronometraje de tanto tiempo le llevaba esto, le llevaba lo otro, para descansar necesita tantos minutos, no más ni menos, o sea, como un control muy estricto de los tiempos que utilizaba el obrero dentro de la fábrica. Vamos a ver el texto de Henry Ford que está acá abajo. Dice: hoy todas nuestras operaciones se inspiran en estos dos principios. Ningún hombre debe tener que hacer más de una cosa, siempre que sea posible, ningún hombre debe tener que pararse. El resultado neto de la aplicación de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus movimientos al mínimo. El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita ni un segundo más. Acaba lo de cronometrar, ¿no? El hombre que coloca una pieza no la fija. La pieza no puede estar completamente fijada hasta que no intervengan más obreros. El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. El hombre que coloca la tuerca no la atornilla. La base de esto es que las operaciones se vuelvan lo más automáticas posible y no haya que pensar al respecto. Esa es la cinta de transporte que yo les decía que va corriendo las actividades de obrero a obrero. Ven que se atrasa uno y se atrasa toda la línea de montaje. Está el capataz ahí presionando para que mantenga el ritmo de trabajo. Que cualquier cosa puede alterar la línea de montaje, puede alterar el trabajo, pero además cada uno de los obreros que está ahí en esa línea hace una tarea sola, ¿sí? Bueno, se ve el punto de lo que les quería mostrar. La idea es que se mecanice el trabajo, por eso aparece Chaplin haciendo siempre ese movimiento tan repetitivo, ¿no? Otra consecuencia es el pasaje del capitalismo industrial, que es el que se desarrolla con la primera fase de la revolución industrial, al capitalismo financiero y monopólico. La competencia entre industrias y países requería mejorar la calidad de los productos y por ende aumentar la inversión de capital. Se volvieron predominantes las grandes empresas y la concentración industrial.
¿Esto qué es lo que pasa? O sea, al principio cuando es solo Inglaterra no tiene competencia y las primeras industrias que surgen son pocas y no tienen competencia tampoco en su rubro. En la medida que se vayan desarrollando más industrias y puedan tener más competencia entre sí, eso va a llevar a que sea necesario aumentar la inversión de capital para mejorar las condiciones de cada industria frente a sus competidoras. Esto va a llevar a que, por ejemplo, aparezcan las sociedades anónimas, que son espacios donde la fábrica, en lugar de tener un dueño, está fragmentada o fraccionada en múltiples acciones y esas acciones se cotizan en la bolsa y cualquier persona las puede comprar. Entonces, cuando vos compras esas acciones, lo que estás haciendo es invertir en esa fábrica o en esa empresa, ¿sí? Entonces, terminan siendo fábricas que tienen muchos accionistas como dueños, que a su vez reciben ganancias, ¿no? Después tenemos los trusts, los cárteles y los holdings. Estos son diferentes formas de concentración industrial que tienen que ver con cómo es que se usa el capital. Lo vamos a explicar con el esquema del costadito. Si se fijan en la esquina superior, dice cártel y explica cómo funciona. Es una asociación de empresas para fijar producción y precios. Yo tengo la empresa A, la B y la C, y ellas se van a asociar entre sí, se van a poner de acuerdo, son todas del mismo rubro. Entonces van a decir, bueno, vamos a fijar el precio en tanto y establecen un acuerdo. Después, en el caso del trust, lo que pasa es que las empresas, en lugar de acordar, de asociarse, se fusionan, deciden unirse para crear una nueva empresa con un nuevo directorio y tratar de monopolizar la producción o el comercio de esa rama, ¿no? Para evitar la competencia. Y después tenemos el holding, que es como un grupo financiero que tiene bancos a su vez, o está integrado también por bancos, y esos son los que manejan las grandes cantidades de capital, las financieras que invierten el dinero. A la vez invierten en diferentes industrias, por ejemplo, vemos la industria química y la industria del automóvil, ¿no? El grupo está invirtiendo en la industria del automóvil y en la industria química. ¿Por qué se relacionan estas dos cosas? Y si invierte en la industria del automóvil, genera más demanda de la industria química, que podría ser, por ejemplo, la industria del combustible. Entonces, se asegura que invierte en los automóviles y que se va a generar demanda de combustible. Si invierte en combustible, sabe que va a tener ganancias aseguradas porque el combustible se va a vender. No sé si se entiende el razonamiento. Lo mismo pasa con la siderurgia. Si tiene una industria automotriz donde se necesita como materia prima metal para generar los motores y las piezas de carrocería de los autos, si invierte en una industria de metales, también sabe que ahí se va a generar una demanda, entonces se retroalimenta, digamos. Vamos a ver un ejemplo. Constituida en 1901 por la integración de una sociedad bancaria, o sea, de bancos, dirigida por John P. Morgan, magnate de las finanzas, y un trust siderúrgico, o sea, de una empresa de siderurgia de acero, encabezado por A. Carnegie, la Carnegie Company of New Jersey, con capital de 160 millones de dólares, agrupaba entonces 11 compañías que, a su vez, controlaban otras 170 compañías subsidiarias, o sea, menores, ¿no? Este holding gigante, integrado por 783 establecimientos y fábricas, poseía los mejores yacimientos de hierro del lago superior, varias minas de carbón en Pensilvania, una flota de 110 navíos, barcos, ¿no? Una red ferroviaria de 2.340 kilómetros, 77 altos hornos de fundición de metales y 250 hornos de laminado. O sea, ¿cuál es la gracia de ver todo lo que abarca? La idea es que cada grupo financiero se asegura de tener tajadas, de tener ganancias de múltiples empresas. Para eso invierte en ellas, para que luego se le devuelva ese dinero. Y trata de invertir en cosas que sabe que va a lograr negocio. Otro conjunto de consecuencias que se generan tienen que ver con la sociedad. En esta nueva sociedad industrial vamos a tener primero una revolución demográfica que tiene que ver con transformaciones en el volumen de población. Luego de la revolución industrial se dio un gran crecimiento de población. ¿A qué se debe esto? La mortalidad va a descender, gracias en parte a medicina, higiene y mejor alimentación. Nosotros veníamos de tiempos a lo largo de la historia de la humanidad donde la mortalidad era muy alta por hambrunas, pestes, guerras, etc. ¿sí? Y teníamos momentos en que la población crecía, pero también tuvimos momentos en que la población disminuía. En el caso particular de el periodo posterior a la revolución industrial, la población solamente va a aumentar. No hay ninguna ocasión en que la población haya descendido, ni siquiera con las guerras mundiales. Digo para que tengan en cuenta de qué manera ha crecido la población después de la revolución industrial.
Luego, aparte del factor de la mortalidad, tenemos que tener en cuenta el factor de la natalidad. La natalidad se tiene que mantener elevada para que no disminuyan los nacimientos. Y luego, este aumento de población da lugar a movimientos migratorios. La población va a migrar sobre todo de los campos a las ciudades y desde allí, a veces, por falta de laburo y demás, van a terminar migrando desde esas ciudades hacia otros países incluso. Fíjense en esta gráfica. Tengo la tasa de mortalidad con línea punteada bajando, ¿viste? Importantemente. O sea, vemos que la baja es muy grande. Y luego vemos que la tasa de natalidad puede llegar a bajar un poco al final, pero como se mantiene más o menos constante, permite un crecimiento. El crecimiento lo vemos en la línea verde, donde se ve que la diferencia entre mortalidad y natalidad genera una curva de crecimiento de aumento. Después, otro aspecto de la sociedad fundamental es el surgimiento del obrero y del proletariado. El obrero tiene una problemática social particular que tiene que ver en principio con sus condiciones laborales, por ejemplo. Las largas jornadas de 12 a 16 horas, los bajos salarios, los niños y mujeres peor pagos aún que los hombres, las fábricas encerradas o mal ventiladas, malos tratos por los capataces, etc. ¿Sí? Y además, considerando esto, en las minas todavía las condiciones eran aún peores, sobre todo las que tienen que ver con la higiene y la salud. Algunos textos para ilustrar esta idea. Trabajo en el pozo Gauber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las 4 y a veces a las 3:30 de la mañana. Salgo a las 5:30 de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad. Entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a la escuela los domingos y aprendo a leer. Me enseñan a rezar. He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió. Pero sé que descansaba su cabeza en piedras. Prefiero de lejos ir a la escuela que estar en la mina. Cuestiones para tener en cuenta. Esta niña que escribe este texto se llama Sarah Gooder y tiene 8 años de edad. Este testimonio que se recoge en 1842 habla de una niña que trabaja en una mina. ¿Por qué trabaja una niña? Porque al ser pequeña puede entrar por espacios que otras personas con cuerpos más grandes no podrían pasar. Sin embargo, fíjense que su infancia es como nula, porque en lugar de ir a la escuela como deberían hacer los niños, ¿no? Poder jugar con otros niños, yo qué sé, está trabajando una cantidad infinita de horas diarias, o sea, más de 12 horas diarias, y en un espacio donde muchas veces ni siquiera hay luz, o sea, trabaja en un pozo. Fijémonos el siguiente texto. Dice: los dueños de las fábricas, ansiosos por mantener en funcionamiento sus máquinas día y noche, ocupaban a hombres, mujeres y niños en jornadas de trabajo de 12 a 16 horas, de día y de noche. Cuando comenzaba un periodo de dificultades económicas, no dudaban en deshacerse de la fuerza de trabajo. Despedían a muchos trabajadores, ya que en la puerta de la fábrica una larga fila de desocupados esperaba, ¿no? Cuando los patronos querían aumentar la producción, hacían trabajar más duramente a sus trabajadores. Cuando era necesario reducir la producción, despedían a un número determinado de trabajadores o contrataban personal eventual para unas cuantas semanas o meses a cambio de sueldos miserables. La idea es que se observa que en realidad la situación laboral de los obreros era muy inestable. Otro conjunto de consecuencias a tener en cuenta son las que afectan en general al mundo en general. En principio, la organización de un mercado mundial. La expansión de la revolución industrial hacia otros países llevó a un aumento en la competencia entre las distintas empresas e incluso entre países industrializados. ¿Por qué compiten? Primero por mercados en los que comprar y vender y luego por materias primas estratégicas. El impulso de estos países industrializados llevó a que se diera una división internacional del trabajo. Fíjense lo que sigue acá. Europa Occidental y en 1870 principalmente Gran Bretaña eran el taller industrial del mundo. Un economista inglés se maravillaba en 1866 de que Inglaterra tuviera entonces sus graneros, los lugares donde planta grano, trigo sobre todo, en Chicago, Estados Unidos, y Odessa, sus bosques en Canadá y en el Báltico, sus ovejas en Australia, sus minas de oro y plata en California y en el Perú, mientras tomaba el té que le llegaba de China y el café de las plantaciones de las Indias Orientales. Las Indias Orientales es lo que hoy es la India. Los artículos, los servicios, el dinero, el capital, las personas se movían en todas direcciones sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Los negociantes en trigo, por ejemplo, seguían los precios en Minneapolis, Estados Unidos,
en Liverpool, Inglaterra, en Buenos Aires, Argentina y en Danzig, por la información telegráfica y cablegráfica cotidiana. Compraban donde estaba más barato y vendían donde estaba más caro. Fíjense que lo que habla acá es cómo se interrelacionaban las distintas regiones, ¿sí?, para poder comprar y vender. En este esquema lo que podemos ver es anticiparnos, digamos, a un tema que vamos a profundizar después, donde tenemos, previo a la segunda fase de la Revolución Industrial, o sea, antes de 1870, una división entre el mundo capitalista, ¿sí?, Inglaterra y Francia, que son los que venden las manufacturas, o sea, los que están industrializados, y un mundo precapitalista que no logró ningún proceso de industrialización, que compra las manufacturas y le vende las materias primas a Inglaterra y Francia para que produzcan. Después de la segunda fase de la Revolución Industrial, parte de la expansión de estos países industrializados va a ser invertir en zonas de este mundo precapitalista, en zonas que van a llamarse luego de periferia, Asia, América Latina y África. Estas potencias centrales, que son las industrializadas, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y Francia, son las que van a invertir para que esta periferia logre una cierta modernización, que es lo que aparece por aquí. Van a ver que se desarrolla infraestructura, vías férreas, puertos, carreteras, adelantos técnicos en comunicación, teléfono, telégrafo, etc. La idea es un poco integrar estos países periféricos a esa organización mundial de intercambio, sobre todo porque les conviene a ellos, que son los que necesitan más comprar las materias primas baratas y vender las manufacturas caras. Otro conjunto de consecuencias tiene que ver con la expansión europea, no solo comercial, sino también un poco más política y militar. A este proceso se le va a llamar imperialismo. El imperialismo es la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro a través de fuerza militar, económica o política. La expansión europea comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, provocada por la búsqueda de ganar nuevas áreas de influencia y mercados. Las exploraciones geográficas, el desarrollo técnico y militar también fueron elementos que influyeron. Fíjense un conjunto de causas. Primero, las causas demográficas. El aumento de población sumado a las condiciones de vida que vimos que tenían los sectores populares impulsó a los estados a motivar la migración y a las personas a buscar nuevas y mejores posibilidades. Vos podías ser un obrero sin trabajo en tu país de origen y luego viajar, por ejemplo, si eras inglés, ir a Australia y convertirte en un terrateniente con grandes cantidades de ganado y terminar teniendo una vida mucho más acomodada y rica solamente por migrar hacia otro país. A ver, no todo tampoco era color de rosa, porque esa migración también implicaba muchos riesgos y peligros. Causas económicas. Búsqueda de nuevos territorios donde invertir capitales, conquistas de zonas con materias primas estratégicas y energéticas baratas, control de espacios para establecer mercados, uso de mano de obra barata, en muchos casos esclava incluso, ¿sí? Causas políticas. Los estados adoptaron una política de prestigio a nivel interno, o sea, para su propia población. Decían, miren qué geniales que somos, cómo tenemos todos estos espacios, cómo gobernamos a toda esta gente, etc. Y a nivel externo, compitiendo entre países, ¿no? Vos querés ser como yo, porque yo tengo todos estos territorios y además estas industrias, etc. El nacionalismo fue un motivador en la competencia con otros países. Todas las potencias buscaban la hegemonía, o sea, el poder sobre las demás, y el control de las rutas comerciales fundamentales. Ahora vamos a ver en el mapa un ejemplo de esto. Después hay un conjunto de causas científicas, que existen un conjunto de autores científicos de este periodo que alentaban a la aventura. Surgieron además sociedades geográficas que organizaban expediciones. Los planteos incluso del propio Charles Darwin sobre la evolución fueron llevados o transformados hacia lo social y permitían hablar a los europeos de una superioridad racial o incluso una superioridad técnica a nivel evolutivo sobre los pueblos que encontraban en estos lugares exóticos para ellos, ¿no? Exóticos, estamos hablando de África, por ejemplo, y de algunas regiones de Asia. Y después el conjunto de causas ideológicas, desarrollo de teorías racistas sustentadas en el nacionalismo y en estas ideas darwinistas que les hablaba. El discurso era etnocentrista, mi etnia, los blancos y además europeos, ingleses, por ejemplo, o franceses, lo que sea, ensalzando su cultura europea y occidental y descalificando al resto por bárbaros, por salvajes, por primitivos, por no desarrollados, no civilizados, etc. Lo que les decía, si se fijan acá el mapa, van a encontrar que algunas de las potencias que se industrializaron ocuparon diferentes regiones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a tomar el rosado que es Inglaterra, ¿sí? Acá tenemos la salida, digamos, los ingleses. Fíjense todas las zonas colonizadas, todo lo que es Canadá, toda esta zona de África, de norte a sur básicamente, ¿sí?
toda esta zona de la península arábiga. Después la propia India, ¿sí? Y parte de Indochina. Y después lo que es Australia hoy día, ¿sí? Parte de Nueva Guinea y parte de Nueva Zelanda. Acá tenemos una caricatura de Inglaterra, ¿sí? Ocupando todos los lugares, ¿no? Canadá, Jamaica, acá tienen la India, Egipto, Malta, ¿sí? Gibraltar, todos los lugares a los que mete mano este pulpo inmenso del imperialismo, ¿no? Después ven que África se reparte como si fuese una torta, ¿sí? Y acá van a ver que en este espacio al norte de Perú, al norte de Perú, al norte de Egipto, cualquier cosa, el color verde es el que representa en este mapa las ocupaciones inglesas. El canal de Suez es un canal que van a construir los ingleses para poder unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo y que el tránsito marítimo hacia sus colonias, por ejemplo en la India, que estaría hacia este lado, sea más rápido. Porque una cosa es bordear todo el continente africano y otra cosa es cortar camino, digamos, por estos mares. Después van a ver que cuando quieren otros países utilizar este canal, Inglaterra les va a cobrar un peaje, obviamente. Esa es la idea de ubicar zonas estratégicas, ¿no? Acá tenemos a Cecil Rhodes, que es uno de los expedicionarios y diplomáticos ingleses más importantes, que está como de un lado al otro de África, ¿no? Viene un pie en el norte, un pie en el sur, y esta es un poco la idea de la ocupación que les decía. Fíjense que incluso acá hay una región ocupada por los ingleses que se llama Rhodesia. O sea, el tipo le puso su propio nombre al país, ¿no? Cecil Rhodes. Bien, que no cunda el pánico, pero vamos a ir a un par de conceptos clave para trabajar las tareas que tienen que hacer en base a este esquema. Y luego, al desarrollo de la descripción del video, van a tener qué es lo que tienen que hacer. Conceptos clave a tener en cuenta. Al estudiar historia existen algunos conceptos a tener en cuenta para poder vincular los diferentes temas entre sí y lograr una mayor comprensión de los mismos. Fíjense acá, simultaneidad, por ejemplo. Es cuando dos hechos o circunstancias se dan al mismo tiempo, ocurren a la vez en forma simultánea. O sea, al mismo tiempo, digamos. Después, multicausalidad. Cuando un hecho o circunstancia se explica por varias situaciones a la vez. En historia, nada se explica solo por una causa. En cada hecho intervienen distintas variables. Después, estructura. Aspectos de la realidad de larga duración. Permanecen a pesar del paso del tiempo y cambios que pueden darse a todo nivel. Son aquellas cosas que tardan más tiempo en cambiar. Por ejemplo, la tendencia a la economía de subsistencia, por ejemplo. El producir actividades económicas con el objetivo de subsistir. En el caso del desarrollo del capitalismo y la medida que se va desarrollando la revolución industrial, esta estructura va a cambiar completamente para ser sustituida por una estructura en donde las actividades económicas tienen como objetivo la ganancia, por ejemplo. Coyuntura. Son aspectos de la realidad de mediana duración, son transformaciones o procesos que duran un periodo de tiempo como 10, 15, 40 años. La propia revolución industrial en sí es una coyuntura. Acontecimientos son hechos o momentos históricos concretos, se identifica claramente su inicio y finalización y es un hecho de corta duración, es una fecha, un momento concreto. Finalmente, damos por terminado este esquema, les dejo en la descripción la tarea que tienen que hacer, cuáles son los ejercicios que van a tener que hacer con esta información y cualquier consulta saben que me mandan un mail o un mensaje.